Muy bien, buenas tardes muchachos con todos ustedes. Eh, en este nuevo video vamos a hablar acerca ya del análisis dimensional. Con este tema nosotros ya estamos introduciéndonos más a las matemáticas. Sí, ustedes ya les dije, ya saben que la matemática y la física van de la mano. Entonces, el tema del día de hoy es análisis dimensional, como pueden leer por ahí. En el video anterior nosotros hablábamos acerca de los conceptos básicos de la física. En otras palabras, hicimos una introducción a la física. Hablamos acerca de su definición, de su división, acerca de las magnitudes y sistemas de medida que vamos a utilizar. Muy bien. Volviendo al tema de análisis dimensional, vamos primero a recordar qué fue lo que nosotros vimos acerca de las magnitudes. Nosotros decíamos que una magnitud es todo aquello que podemos medir utilizando instrumentos, como por ejemplo la longitud. Aquí me da un valor de 100 metros. La longitud, por ejemplo, que hay entre este punto rojo y este circulito que está aquí. ¿Qué instrumento podemos utilizar para medir longitudes pequeñas? Pues centímetros, winchas, reglas, ¿verdad? Muy bien. Como segundo ejemplo tenemos una masa que aquí me dan el valor de 1 kilogramo. El instrumento que debemos utilizar para medir una masa puede ser una balanza, así como lo hablábamos en el video anterior, una balanza. Otro ejemplo podría ser un tiempo, en ese caso de 10 segundos, y el instrumento a utilizar sería un reloj o un cronómetro, tal como podemos ver en la figura. Muy bien. Nosotros decíamos también que podíamos encontrar magnitudes fundamentales y magnitudes derivadas. Vamos primero a recordar qué son las magnitudes fundamentales. Decíamos nosotros que las magnitudes fundamentales son aquellas que son la base de todas las demás. Son magnitudes básicas y son 7 en total, pero también dijimos que solamente vamos a utilizar 3: longitud, masa y tiempo, para poder comprender bien este tema, ¿ya? Lo que encontramos en la segunda columna son sus dimensiones, en la tercera columna la unidad, patrón, y en la cuarta columna los símbolos o abreviaturas. Las unidades patrón y los símbolos son lo que vimos en el video anterior. Lo nuevo que vamos a ver aquí son las dimensiones, y es esto lo que nos interesa para el tema de análisis dimensional. Las dimensiones. Por ejemplo, para la longitud, la dimensión es L mayúscula. Para la masa, la dimensión es M mayúscula. Y para el tiempo, la dimensión es la letra T mayúscula. Todas las dimensiones deben ser con letras mayúsculas, muchachos. Nunca deben ir con letras minúsculas. Siempre con letras mayúsculas. Muy bien. También podíamos encontrar las magnitudes derivadas. Nosotros decíamos que las magnitudes derivadas eran aquellas magnitudes que derivan de las fundamentales, de las magnitudes básicas, ¿ya? Y que existen muchísimas más de las que podemos ver aquí. En este cuadro solamente aparecen 16, pero en realidad son muchísimas más. Estas 16 que están aquí son las que vamos a ver a lo largo del curso. Son las más comunes, ¿ya? Son las más comunes que vamos a encontrar en los ejercicios. Lo que tenemos en esta columna de aquí son las dimensiones de estas magnitudes derivadas. ¿Tenemos que aprendérnoslas? Claro que sí, hay que aprendérselas, muchachos, ¿ya? Por el momento es necesario. Luego ya vamos a ver, luego mientras transcurre el tema y transcurre el curso, vamos a ver cómo es que se demuestran estas fórmulas dimensionales, ¿ya? Pero por ahora es necesario que esta tablita la tengan a su mano, en su cuaderno, para que la puedan estudiar bien, ¿ya? Si es necesario aprenderlas. Por el momento, sí es necesario. Muy bien. Por ejemplo, aquí tenemos la magnitud derivada del área. Su dimensión es L al cuadrado. La dimensión del volumen es L al cubo. La dimensión de la densidad es ML a la menos 3. La dimensión de la velocidad es LT a la menos 1, y así sucesivamente.
¿Ya? Muy bien. En esta nueva diapositiva vamos a entrar de lleno ya al tema que nos interesa, que es análisis dimensional. ¿Para qué sirve el análisis dimensional? Dice por aquí que sirve para encontrar, eh, las unidades de las magnitudes derivadas. ¿Ya? Para eso sirve el análisis dimensional. También encontramos por aquí la ecuación dimensional. ¿Qué son las ecuaciones dimensionales? Son expresiones matemáticas que permiten expresar una magnitud derivada en función de las magnitudes fundamentales. ¿Ya? Repito, las ecuaciones dimensionales son expresiones matemáticas que permiten expresar una magnitud derivada en función de las magnitudes fundamentales. Como las ecuaciones dimensionales son expresiones matemáticas, entonces se resuelven como expresiones matemáticas, es decir, utilizando las reglas básicas del álgebra, muchachos, ¿ya? Muy bien. Por aquí vamos a tener en cuenta dos consideraciones. ¿Cuál es la primera? Dice aquí, la fórmula dimensional de una magnitud fundamental es solamente su símbolo, ¿ya? Por ejemplo, la longitud, su fórmula dimensional es solamente la letra L, ¿ya? L de longitud, siempre con letra mayúscula. La masa, M de masa, siempre letra mayúscula. Y tiempo, T de tiempo, siempre letra mayúscula. Y así sucesivamente. Solamente para las fórmulas fundamentales, perdón, para las magnitudes fundamentales, muchachos. Nada más. ¿Ya? Muy bien. Y a partir de estas de aquí, bueno, se van a expresar todas las demás. Ya, todas las demás. Muy bien. La segunda consideración que hay que tener en cuenta son las constantes numéricas. Dice aquí, las constantes numéricas son adimensionales. ¿Qué significa que sean adimensionales? Significa que no tiene dimensiones. Eso significa la palabra adimensional. No tiene dimensiones. En los cálculos se reemplaza por la unidad, es decir, por el número 1. ¿Qué significa esto? Miren, estoy aquí. Ahora, algo muy importante que les quiero mencionar. El corchete significa dimensiones, ¿ya? Acuérdense de eso que es muy importante. Los corchetes significan dimensiones. Entonces, las dimensiones del número 4 es 1. Se reemplaza con el 1. Nada más, porque así me dice la teoría. Son adimensionales. En los cálculos se reemplaza por la unidad. 4 es un número, puede ser cualquier número, puede ser 1, 2, 3, el mismo 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, cualquier número, ¿ya? Entonces sus dimensiones las reemplazo por el número 1. Otro ejemplo, las dimensiones de una razón trigonométrica, en este caso la tangente de phi, al ser una constante numérica, entonces se reemplaza en la ecuación por el número 1. El número pi, ya saben ustedes, que tiene el valor de 3.1416, por lo tanto es un número, y como es un número, entonces sus dimensiones se deben reemplazar por el número 1, por la unidad. Y por aquí tenemos a los logaritmos. Los logaritmos también son constantes numéricas, y si le sacamos sus dimensiones, entonces debemos reemplazarlas con el número 1, con la unidad, ¿ya? Con la unidad. Principio de homogeneidad. ¿Qué me dice este principio? Este principio es muy importante para aplicarlo en las ecuaciones dimensionales, muchachos. Hay que tener en claro este principio. ¿Qué dice? Dice, para que una ecuación sea dimensionalmente correcta u homogénea, todos los términos de la ecuación deben tener las mismas unidades. ¿Ya? Todos los términos de la ecuación deben tener las mismas unidades. ¿Qué significa esto? Por ejemplo, ejemplo número 1. Tenemos este modelo de ecuación dimensional. AX más BY igual a CZ. Como ustedes se pueden dar cuenta, aquí hay tres términos. El primero es AX, el segundo es BY y el tercero es CZ. Tres términos. ¿Qué me dice la teoría? Me dice que los términos
deben tener las mismas dimensiones. ¿Qué significa? Debe cumplir que las dimensiones del primer término, es decir, de AX, debe ser igual a las dimensiones del segundo término, es decir, de BY, y debe ser igual a las dimensiones del tercer término, es decir, de CZ. La dimensión del primer término igual a la dimensión del segundo término e igual a la dimensión del tercer término. ¿Ya? Eso es lo que me dice el principio de homogeneidad. Ahora vamos a ver un ejemplo 2, un ejemplo tal vez un poco más complejo, pero que es necesario explicarlo. Aquí tenemos otro modelo de ecuación dimensional. ¿Ya? A ver, entonces, según el principio de homogeneidad, ¿qué debe de cumplir? Debe de cumplir lo siguiente. Vamos a analizar término por término, luego conjuntos de términos. Ahorita les explico qué significa. Primero, término por término. La dimensión de X debe ser igual a la dimensión de Y. Aquí hay una suma, entonces para poderlo sumar, debe tener las mismas dimensiones. Igual aquí abajito. Las dimensiones de P debe ser igual a las dimensiones de Z. Pero este Z que está aquí, aparece también por aquí. Entonces, por lo tanto, también debe ser igual a las dimensiones de Q. ¿Ya? Listo. ¿Qué más? Las dimensiones de R deben ser igual a las dimensiones de B. Aquí hay una suma, entonces para poderla sumar deben tener las mismas dimensiones. ¿Qué más? Perdón, a ver, las dimensiones de AB doble, de este término que está aquí, debe tener las mismas dimensiones de KX, ¿ya? Ahora, esto ha sido término por término, analizando término por término. Ahora vamos a analizar de una forma más generalizada la ecuación. ¿Qué debe de cumplir entonces? Debe de cumplir que las dimensiones de todo este término debe ser igual a las dimensiones de todo este término, debe ser igual a las dimensiones de todo este término, aquí está, y también debe ser igual a las dimensiones de todo este término, ¿sí? Recuerden que los corchetes eh, significan dimensiones. ¿Ya, muchachos? Muy bien. Para poder entender todo esto, miren, para poder entender todo lo que hemos visto de teoría, vamos a aplicar un ejercicio muy sencillo. ¿Ya? Vamos a ver un ejercicio muy sencillo. Cuando tengamos las clases virtuales ya vamos a ver ejercicios un poco más complejos, ya muchachos, pero por ahora para poder entender toda esta teoría hay que resolver un ejercicio sencillo. ¿Qué dice ese ejercicio? Dice así. A ver, dice, si F es fuerza, A es longitud, nos pide encontrar las dimensiones de Z, sabiendo que, bueno, por aquí aparece la lista de magnitudes derivadas y sus respectivas dimensiones, ¿ya? Sabiendo que la fórmula dimensional es esta de aquí, Z igual a F por A. Muy bien, nos pide encontrar las dimensiones de Z, sabemos que F es fuerza y sabemos que A es longitud. Entonces, ¿qué hacemos? Decimos, la dimensión de Z, recuerden que corchete significa dimensión, las dimensiones de Z es igual a la dimensión de F por la dimensión de A. Nada más. Eso es el primer paso que debemos hacer. Muy bien. Muy bien. La dimensión de Z, como no la conocemos y es lo que nos pide calcular el problema, entonces lo bajamos igual y colocamos paréntesis para escribir a las dimensiones de F y a las dimensiones de A. F es fuerza. Entonces buscamos en el cuadro fuerza. Por aquí está. Su dimensión es MLT a la menos 2. Esto de aquí lo colocamos aquí. Ahí está. MLT a la menos 2. Sabemos también que A es una longitud, entonces por aquí no aparece, pero la longitud es una magnitud fundamental. Entonces dijimos que su dimensión sería la letra L mayúscula. ¿Ya? Entonces la letra L mayúscula la colocamos por aquí. Muy bien. Entonces tenemos una multiplicación. Finalmente, ¿cuáles serían las magnitudes, perdón, las dimensiones de Z? Muy fácil, solamente nos queda resolver esto. M baja igual, ¿por qué? Porque ya no hay otra M en todo esto, solamente hay una, entonces la bajamos igual.
¿ya? M. Aquí aparece una L y aquí aparece otra L. El exponente de esta L de aquí es 1 y el exponente de esta L de aquí es 1. Entonces, como tienen la misma base, los exponentes se suman. 1 más 1 es 2. Entonces, hasta el momento tenemos M, L al cuadrado, y este t a la menos 2, como no hay otro t, entonces también lo bajamos igualito, t a la menos 2. Finalmente obtenemos el resultado de ml cuadrado t a la menos 2. ¿Ya? Muy bien. No se olviden de eso, muchachos. Listo. Este, como les digo, fue un ejercicio muy sencillo. Cuando tengamos las clases virtuales, vamos a hacer ejercicios un poco más de pensar, un poco más complejos. ¿Ya? Vamos a ver ejercicios también donde apliquemos el principio de homogeneidad. Muy bien. Donde apliquemos también la segunda consideración, la que decía que cualquier constante numérica debe ser reemplazado por la unidad para poder entender la teoría. Muy bien, muchachos, eso ha sido todo por este video. ¿Sí? No se preocupen que vamos a ir practicando para que toda esta teoría la podamos ir asimilando. Muy bien. Muy bien, eso ha sido todo por este video. Espero que haya quedado claro. Si tienen alguna pregunta me pueden escribir, ya saben. Y bueno, hasta las clases virtuales donde ya vayamos a resolver ejercicios, muchachos. Hasta luego y cuídense.